Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Este programa que transmitimos desde la ciudad de Querétaro y donde justamente vemos estos temas, tantos temas, ya llevamos 2 años platicando y esta semana ha sido de temas bien importantes en cuanto a educación y en cuanto a conciencia. ¿Y quién mejor para que nos acompañe con este tema que Juan Pablo Sosa, que ya estuvo con nosotros? Juan Pablo, bienvenido una vez más a Educación y Conciencia. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy feliz año a todo el equipo de Educación y Conciencia. Y oye, pues qué mejor que este programa que desde su nombre está diciendo que la educación no va solita, ¿no? Sino que también va de la mano de la conciencia. Y en el caso del plagio, pues va mucho de la conciencia, porque como ahorita vamos a platicar, muchas de las cosas están escritas para cierta parte del proceso, pero el resto lo deja a la conciencia. Así es. Y estamos viendo este caso que nos explotó en la cara a todos. La manera en que esta ministra trató de defenderse, cómo violaron los derechos humanos del plagiado, cómo se metió la fiscalía. Definitivamente no es casualidad, ¿eh? Esto no es casualidad. Se lo tenían bien guardadito. Y yo creo que es una maquinaria que ya sabe perfectamente cuáles son los casos que se encuentran en esa situación. Y los van dejando pasar, hasta en el momento donde más conviene para alguien que esto explote. Así es. La verdad es que todo el que haga trampa debe ser bien consciente que hizo trampa. Sí, saberse que no puede andarse poniendo como que yo quiero ser el número 1 del país en algo, ¿no? Así es, así es. ¿Fue un amigo? La verdad es que es imposible de saber, ¿eh? La verdad es que la política es tan rara y la política es tan complicada que la verdad es que podría ser cualquiera y la verdad es que podría ser a lo mejor la que dicen que qué bueno que quedó, a lo mejor era la que querían desde un principio, ¿no? La verdad es que el poder judicial, la verdad es que es un poder muy complejo y es un juego de poderes. En México tiene 3 poderes, estamos muy acostumbrados a estar nada más platicando del poder ejecutivo, pero el poder judicial tiene lo suyo y el poder legislativo tiene lo suyo y las 3 presidencias son igual de importantes. A lo mejor la ejecutiva es la más mediática, pero las 3 son igual de importantes. Sí, y debe haber equilibrio y debe de ser que no solamente brille y brinque uno de estos poderes. Sí, claro. Estos procesos, cuando son 3, es un proceso descentralizado. Y la descentralización es clave en esto que vamos a estar platicando en estos momentos. En cuanto a la misma educación debe ser descentralizada. Claro. Los procesos educativos no son sencillos, son procesos muy complejos. Y lo vamos a estar viendo, ¿no? La verdad es que este proceso, la verdad es que pues detona la vulnerabilidad de una institución de la más importante del país, definitivamente, pero la verdad es que los que nos dedicamos a esto sabemos que cualquiera está expuesto a vulnerabilidades, ¿no? La verdad es que hay muchísimos casos de personas que estudian y hacen de cierta manera trampa. Y no solo la educación, ¿eh? Por ejemplo, pues quien corre un maratón y a lo mejor de repente se hace un tramo en algún otro vehículo, no sé, ¿no? La verdad es que por eso también, pues lo que platicamos un poco de la conciencia, ¿no? Y también lo que tenemos que ver muy importante es la importancia de los procesos descentralizados. Blockchain, por ejemplo, es descentralizado y mientras más descentralices, es más complicado hacer trampa porque tendrías que hacer trampa con muchísima gente. Entonces, mientras más gente está involucrada, más complicado es. ¿Qué es plagio? ¿Qué fue este plagio? ¿Qué significa esto que hemos estado viviendo? Y tú, Juan Pablo, tú eres experto en este tema porque tú has trabajado en la Secretaría de Educación Pública, has sido justamente el encargado de titulaciones. Entonces, yo dije, ¿quién mejor que Juan Pablo Sosa para venir a platicar de este tema? Fíjate que te agradezco muchísimo pues así que las flores, pero realmente este es un tema que se debe abordar de manera interinstitucional y multidisciplinaria. Solo podemos aspirar a la excelencia si lo hacemos en ambientes colaborativos. Fíjate que
ahí debemos empezar desde la cultura. La gente de profesiones no se dedica a la titulación. La titulación es un ejercicio exclusivo de las instituciones educativas. Instituciones educativas con el poder de hacerlo. ¿Quién da ese poder de hacerlo? La Secretaría de Educación Pública. Lo otorga por medio de la autonomía, con reconocimiento, autonomía, también por medio de decreto presidencial. Hay algunas instituciones que trabajan por decreto presidencial, y también por un proceso que se llama el REVOE. Entonces, realmente los que se encargan de emisión de títulos, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, lo hicieron, y el título es bueno. El título de la maestra, de la magistrada, de la doctora es bueno. El título de maestría es bueno y el título de doctorado es bueno. No hay invasión de ciclo, porque inclusive se dice que primero hizo el doctorado y luego la maestría. Ahí estaban embarrando inclusive a la náhuatl, ¿no? De que por qué la deja. O sea, aparecen ahí los requisitos de ingreso, pero realmente lo único que se necesita para hacer estudios de maestría y de doctorado es la licenciatura, ¿sí? De que te pueden pedir más cosas, sí te las pueden pedir más cosas. Lo único que no te pueden dejar de pedir es el título de licenciatura. Y dentro de esa cultura que tenemos que ir desarrollando todos los académicos y los profesionistas, es esa cultura de llamar a cada cosa como se le debe llamar, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué es la maestría? Pues la maestría es un grado. La maestría es un grado y el doctorado es un grado. El doctorado lo que busca es crecer el área de conocimiento por medio de la investigación, y por eso también los doctores honoris causa pues se les otorgan a personas que con su trabajo han crecido esa área del conocimiento. Entonces se da por obvio el proceso de investigación, porque en realidad lo han hecho con su mismo trabajo, que ese es otro tema. Durante su vida no académica, su vida laboral, su vida haciendo promoción de algún tema, que justo fue el tema que platicamos hace un par de años contigo. Sí, así es. Entonces, una cosa es lo que es la investigación por medio del doctorado, otra cosa es dar clases, que lo que es la maestría. Está básicamente diseñado para la docencia, para transmitir el conocimiento, y también se ha utilizado para profesionalización, aunque para la profesionalización lo ideal es que utilizáramos especialidades. Las especialidades es el único documento académico que se maneja por medio de diploma, y tenemos una tremenda confusión porque por ahí hay muchos diplomados, y ahí el diplomado en realidad no es una figura, un documento académico. O sea, en realidad no es un grado. No, exactamente, grados solo hay dos: maestría y doctorado. Aparte está la especialización, que es por medio de diploma. Y también fíjate que la especialización pues también puede ser con título y sin título. Por ejemplo, en capacitación para el trabajo se realiza sin título. Las personas que están estudiando educación media superior y lo que viene, que es el marco curricular común, los chavos en el bachillerato están estudiando al mismo tiempo para obtener su certificado de bachillerato y un diploma de una especialidad para irse acercando al mundo del trabajo. Entonces, la verdad es que lo importante es de que los académicos y todos los que cruzan por la universidad y por las instituciones académicas y instituciones educativas defendamos esa cultura, porque mira, aquí lo que estamos viendo y dices, oye, ¿qué es el plagio? Pues el plagio es un robo, ¿no? El plagio es un robo de una propiedad intelectual, y lo que tenemos que ver que es más importante es la certeza. Todo lo que estamos discutiendo aquí es de prestigio, es de certeza, tiene que ver con fuentes de información y con instituciones. La verdad es que a todos nos conviene la certeza. ¿Por qué? Porque la certeza es la que va a romper los desacuerdos. Y no tenemos que tener desacuerdos. ¿Dónde va a haber desacuerdos? Pues en el Poder Judicial. Una persona dice una cosa, otra persona dice otra, y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, hay que hacer una investigación, este caso es gravísimo. ¿Por qué? Porque está embarrando a la Suprema Corte de Justicia, porque está embarrando a la principal institución educativa del país, está embarrando después, dentro de su defensa, está embarrando al gremio de los abogados,
y también se está embarrando al gremio de los notarios, al gremio de los peritos. Entonces, los notarios, los peritos, la fiscalía, todo eso lo que nos debe dar es certeza, ¿no? O sea, la vida institucional tiene que ver con certeza. Entonces, la verdad es que eso es bien, bien importante. La certeza va a dar paz. La certeza va a dar paz, la certeza va a dar tranquilidad, porque es como el caso del 6 y el 9 y una persona enfrente de la otra, este es un 6, este es un 9, este es un 6 y este es un 9, pues podría ser cualquiera de las dos, la verdad. Lo que necesitamos es alguien que diga, ponerle una rayita abajo, como lo hacen en el juego del 1, y decir, no, pues ¿saben qué? Desde un principio les vamos a haber dicho que llevaba esta rayita abajo y definitivamente es un 6 o un 9, porque no puede ser 6 cuando convenga y 9 cuando convenga. Plagio, robar. Sí, claro, sí. Y sobre todo en el académico, ¿no? En el académico tiene mucho que ver con lo que es el copiar. O sea, el copiar, el que te tapas en el examen. O sea, la verdad es que estamos repletos. La verdad es que es lo más común en el área académica, en la escuela, el copiar. En la escuela, en la secundaria, en la primaria, el copiar alguna respuesta, ¿no? Es parte de las tradiciones en la institución académica. Y fíjate que es de las cosas que a lo mejor hasta podríamos revisar, ¿no? Para futuro, porque afuera sí se permite la colaboración. Sí. En la vida real sí se permite la colaboración y es una de las obligaciones que tiene una institución educativa de desarrollar en los alumnos. Sí, o sea, no se trata de que tengas todo en la cabeza, de que seas una supercomputadora y solo los que tengan memoria fotográfica sean destacados. Entonces, realmente aquí hay que pensar y reflexionar todos tenemos que pensar. Sí, claro. La evaluación íbamos muy bien con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero este sexenio decidieron pues quitarle los recursos e incluso cerrarlo, ¿no? La evaluación es una cosa muy importante y lo más importante es que tenemos que ver que los procesos tenemos que separarlos. Una cosa es quien instruye y ahí sale lo del título. Para ejercer una profesión la ejercemos en libertad, pero luego ese ejercicio de la profesión hace que nos metamos en ciertos derechos de las personas, salud, libertad, todo eso. Entonces, por eso el Estado tiene que asegurarse que tengas una preparación antes de ejercer. Entonces, esa preparación la obtienes con un título en una institución educativa. Y de ahí entramos al registro del título y la licencia para ejercer, que es otra cosa, que es la cédula profesional. Entonces, la verdad es que tenemos que crecer en la cultura de la cédula profesional, que esa sí se puede revocar. Tenemos que hacer un alto, pero regresamos en unos momentos para seguir platicando contigo, porque está muy bueno este tema. Perfecto. Regresamos. Regresamos a seguir platicando con Juan Pablo Sosa de este tema tan interesante que es, ahora, además del título, hay que obtener una cédula. ¿Qué diferencia hay, Juan Pablo, entre cédula y título? ¿Por qué no nada más nos quedamos con uno? Mira, la cédula profesional es un escrutinio de los títulos, porque lamentablemente también puede haber títulos apócrifos. ¿Qué quiere decir un título apócrifo? Pues es un título falso. Ok. Y definitivamente se dan, ¿no? O sea, este caso no es el caso, o sea, realmente aquí no hay un título falso, el título es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo emite una institución educativa con todas las de la ley, ¿sí? Ahora, también es bien importante que nos demos cuenta que las instituciones educativas se protegen de todos estos procesos, porque en realidad los alumnos, los estudiantes, no se califican solos. Entonces, la institución educativa otorga un poder y confía en sus maestros, ¿sí? Y en esos maestros le dice, oye, igual que en una materia, es igual con la tesis. Oye, te voy a encargar que esta persona aprenda esto. Te voy a encargar que revises el trabajo de esta persona en cuanto a tesis. Y lo mismo es para el servicio social y lo mismo es para cualquier otro de los requisitos que te ponen para graduarte. Entonces, en realidad, la UNAM emite un buen título porque cumple con todos los requisitos. La UNAM, la institución educativa, le pregunta
a la persona a la que preparó para ese tipo de evaluaciones y le dice, oye, esta persona cumple, y él responde sí cumple. Por eso la que sí debe ser castigada en este caso fue la directora de tesis, que aparte tiene una cantidad de tesis que humanamente no es posible llevar esa cantidad de tesis, y está saliendo que no es el único caso, ¿no? Entonces eso es bien importante. Una tesis, sabemos el tiempo que te implica. Ya con eso es imposible llevar esa, creo que son 500 las que ha dirigido. Sí, arriba de 540 y tantos. La verdad es que no, ahí se me hace que es muy evidente que eso no está siendo real, ¿no? Y también la misma universidad y las escuelas deben plantearse, ¿no? O sea, tuvo mucho éxito una declaratoria por ahí que hizo Carlos Slim en su cuando ellos tienen una fundación que se llama México Siglo XXI y apoya por medio de becas a estudiantes. Uh-huh. Y en ese evento que tienen anual dijo que pues él quitaría la tesis, ¿no? Y se soltó el Auditorio Nacional en aplausos, ¿no? La verdad es que deberíamos ponernos a cuestionar, porque muchas veces los que dirigen la tesis la hacen casi al grado de una investigación tipo doctorado. Entonces, la verdad es que, y luego, por ejemplo, esta tesis, o sea, pues por ejemplo, no sé si viste la conclusión de la tesis. No hay suficiente información, ¿no? O sea, ¿para qué haces tanto trabajo como para decir no hay suficiente información, ¿no? O sea, realmente se invalidó sola. Sí, claro. Yo creo que tenemos que reaccionar y decir, oye, hay que tirarle a la excelencia, pero hay que hacer, cuando tienes un gran problema, hay que dividirlo en muchos problemas pequeñitos. Esto uh-huh. Es una copia, esta es una cita de Luis Bonan, para que no sea plagio de la cita. Luis Bonan es el creador de Duolingo y el creador del CAPTCHA. Y él dice que esos grandes problemas hay que dividirlos en muchos pequeños problemitas. Entonces, sí podemos investigar todos esos temas, pero lo que hay que hacer es decir, oye, si quieres hacer un trabajo para graduarte, haz este pedacito de esta investigación. Y otra persona, repítela, y otra un poquito más adelante, y otra un poquito más adelante, y al final, todos conjuntarla, ¿no? Hacer como un gran rompecabezas. Y fíjate que eso nos lleva a los conceptos que tiene que ver con por ejemplo, ese concepto se llama coherencia, y esos son los principios que deberíamos tener con la certificación profesional obligatoria. Fíjate que aquí lo que debemos razonar es de que todo el peso, la gente está así como que no puede ser. ¿Qué está pasando con esto en cuanto a qué pasaría con la magistrada que tiene 35 años trabajando, que ha sido juez, que ha dictado un montón de sentencias y criterios? Entonces, ¿qué pasará con todo eso? Imagínate el peso, o sea, tiene una razón de ser eso. Entonces, lo que debemos razonar es de que en la carrera profesional, en el ejercicio profesional, no podemos darle todo el peso al inicio. Y ahí regresamos al punto donde partimos. El título quiere decir que tienes una preparación y lo hiciste en un lugar donde estaba revisado el programa de estudios y fue preparado por personas que estaban preparadas, ¿sí? Después ese registro del título ante una autoridad en materia de profesiones, que hay una en cada estado y hay una federal, lo que hay que hacer es revisar si es bueno o no es bueno, y se otorga la cédula profesional, y la cédula profesional es la licencia para ejercer. Y la licencia para ejercer en un juicio sí puede ser retirada. Entonces, pero tiene que ser únicamente por mandato judicial. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que separar, Entonces, por eso es importantísimo que sí crezcamos en la cultura de tener una licencia o sea, es como la licencia de conducir. Tú puedes saber que cada cierto tiempo la tienes que estar renovando. Sí, y que te retiren la licencia no quiere decir que ya no sepas conducir. Así es. Quiere decir que alguien tomó la determinación de que es mejor que no conduzcas porque resulta que eres un peligro, ¿no? Sí. Entonces, pasa lo mismo con una mala práctica médica, de un ingeniero civil, con un peligro a la vida, también como alguien que maneja mal. O alguien que cometió una imprudencia al volante de un tráiler o de... Claro, y deben ser retirados. Y estás atentando contra la salud de las personas, estás atentando contra la vida de las personas. Entonces, por eso la importancia de procesos de certificación profesional, para no dejar todo el peso al inicio de tu carrera, sino que con una vigencia, un principio de vigencia, que quiere decir
empieza en tal fecha y termina en tal fecha y se va a revisar cada determinado periodo de tiempo. ¿Quién va a determinar eso? Se debe determinar siempre entre iguales. Ese es un principio que se llama pertinencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a decirte qué vas a hacer siendo que yo no tengo ni idea de lo que de tu área de trabajo, ¿sí? Y ese principio también tenemos que llevarlo de la mano con el principio de coherencia, porque no se trata de que cada quien va a hacer una parte del rompecabezas y luego cada quien presenta su parte y no van a coincidir las partes. Sí, tenemos que hacer un rompecabezas que todas las partes al final tengan una figura, que tengan alguna forma, ¿no? Entonces, y que coincidan unas con otras. Entonces, no puedes irte como Torre de Babel sin consultar a los demás, sin esas consultas interdisciplinarias. ¿Y a quiénes tendrías que consultar? ¿Como la barra de abogados, el colegio de abogados, otras escuelas? Tendrías que consultar a todo aquel que tenga que ver con tu área de trabajo. Por ejemplo, un médico pues podría tener que consultar, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con tecnología, pues hay una carrera que se llama biomedicina, ¿no? Ajá. Entonces, ingeniero biomédico, y tiene que ver también, por ejemplo, con el gremio de las enfermeras, y tiene que ver con el gremio de todos los licenciados en especialistas en la salud, por ejemplo, ¿no? Como un licenciado en optometría, un licenciado en fisioterapia. Entonces, como que los gremios tienen relación siempre con, o sea, todo es un ecosistema, y ese ecosistema, cada quien sabe qué es lo que consume y qué es ahora sí que como una línea de producción, a quién le pide y a quién le entrega. Entonces, con quién le pides y con quién le entregas es con quien te tienes que poner de acuerdo. Y, por ejemplo, siempre estar en orden con la ley, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes decir, es que nosotros pensamos que esto es así para la electricidad, y decir, oye, no, pues es que te estás pasando por esto y por esto, ¿no? Por ejemplo, con protección civil. O sea, la verdad es que esto es un trabajo enorme y por eso hay que hacerlo. O sea, por eso también no le han entrado. También por eso no le han entrado, porque la verdad es que no es sencillo, y la verdad es que hay que trabajar en ambiente colaborativo, y también hay que hacer el sharing economy. Ese sharing economy significa ahorro lo más que pueda, porque la verdad es que se vuelve, aquí lo ideal es de que se rompa inclusive los conflictos de interés, ¿sí? Si lo dirige la sociedad civil, tiene el conflicto de que se puede volver mercantilista. Sí. Si lo dirige la autoridad, tiene el problema de que se puede volver autoritario, y aparte de que la autoridad no es experta y la autoridad cambia cada determinado tiempo. Entonces, la verdad es que se vuelve un caos, y todo el mundo estamos esperando que la autoridad nos guíe en esto, y la verdad es que no. Este proceso tiene que ser guiado por la sociedad civil, y ni siquiera tampoco nada más por la academia, porque la academia no tiene esa experiencia. Sí, somos lentos. Sí. Entonces, esa lentitud de la academia se tiene que combinar con la aceleración que tiene la sociedad civil en cuanto a las empresas y eso. Entonces, va muy rápido y va muy lento. Entonces, tienes que hacerlos coincidir y ya obtendrás algo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Procesos de certificación profesional descentralizados y desde la idoneidad. Aquí estamos hablando de la idoneidad, y la idoneidad la debe definir bajo esos principios. Pertinencia, que se haga entre iguales; vigencia, que tenga un principio y un fin; coherencia, que coincida con las demás partes de las otras artes y de los otros oficios y de las otras formas de trabajar; y suficiencia. Este es otro que no habíamos tocado, este puntito. ¿En qué certificas? Una de las certificaciones con las que contamos en México es la idoneidad que da la Secretaría de Educación Pública, pero la idoneidad que da la Secretaría de Educación Pública es tan grande que la verdad es que cuando abarcas todo, pues poco aprietas. Entonces tenemos que pasar hacia microcertificaciones, un concepto de microidoneidad, donde digas, estamos certificando nada más acotado entre esto y esto. Y aunque haya miles de certificaciones, pero así debes hacerla, porque la verdad es lo que he hecho conocer. Sí, así es, pero ese es un tipo de certificación nada más y no tiene esa idoneidad. La certificación de conocer está centralizada y autoritaria. Ahí falta la participación de la academia. Lo que tenemos es un enorme reto. La verdad es que ahorita en el Senado de la República se está discutiendo, y ya se ha discutido varias veces, esto de la certificación profesional, y siempre se ha dicho de hacerlo obligatoria.
y la colegiación profesional, la colegiación obligatoria. La colegiación nunca va a poder ser obligatoria por la libertad de reunirse, o sea, la libertad de asociación. Pero lo que sí podemos hacer obligatorio es la certificación profesional. Entonces, tenemos que impulsar desde la autoridad, desde la academia y desde la sociedad civil procesos que cumplan con los principios que estábamos platicando para no perdernos. Mientras se cumplan esos principios, saber que nadie tiene la razón, sino que tenemos que verlo desde una visión 360 complementaria, ¿sí? Y muchas veces van a haber esas discusiones del 3, el 6 o el 9, ¿no? Así es. Juan Pablo, para hacer un gran resumen, esto del plagio no está bien porque así es como se ha establecido. Hay que ver nuevas formas de trabajo colaborativo, exámenes y evaluaciones diferentes. Ahí hay que buscar también, hay que atrevernos a hacer cosas diferentes. Sí hay que castigar a la directora de la tesis que hizo. Ahí hubo mala fe, está mal hecho. Y ciertamente hay que ir avanzando hacia esta parte de certificaciones. Así es. Tenemos que avanzar para no dejar todo el peso. Debemos ver el título profesional como nuestra acta de nacimiento de nuestra vida profesional y a partir de ahí ir haciendo nuestro historial, ¿no? Nuestro expediente. Y la verdad es que también tenemos que acabar en eso, ¿no? Un expediente que sea perfectamente consultable por cualquiera, ¿no? Procesos descentralizados, transparentes. Así es. Europa ya lleva un avance importantísimo con esto. Sí, definitivamente, no saber en qué momento nos damos cuenta que tenemos que hacerlo y no estar esperando que pase solo, porque hay gente que está muy a gusto como estamos. Entonces, los que no estamos a gusto como estamos, pues la verdad es que somos la mayoría, pero estamos esperando que ahora sí que las acciones las tome esa minoría que está muy a gusto como estamos. Así es. Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y te voy a volver a invitar porque estos temas tienen que ver todo con educación y con conciencia. Sí, claro. O sea, podemos hablar un programa completo de suficiencia, de coherencia, de vigencia, de pertinencia. Y la verdad es que para ir haciendo esa cultura, la verdad es que agradecerles muchísimo. Feliz año y saludos a todos en el equipo de Educación y Conciencia. A todos los que nos ven, a todos los que nos siguen a través de RTQ y a través de ESNE. Muchísimas gracias. Feliz año para todos. Estamos arrancando. Excelente tiempo para tomar en cuenta esta parte de qué importante es la educación y qué importante es la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en una nueva emisión de Educación y Conciencia.